En medio de 80.000 personas rugiendo en Wembley, una pequeña figura logró lo imposible: atravesar la seguridad, subir al escenario y abrazar al mismísimo Freddie Mercury. Pero no fueron sus manos diminutas las que detuvieron al showman más grande del rock. Fueron sus palabras. 3 frases susurradas al oído que transformaron la arrogancia en vulnerabilidad y dejaron al legendario frontman de Queen completamente desarmado, con lágrimas corriendo por su rostro maquillado. Suscríbete y activa la campanita, porque esta es una historia que jamás escuchaste sobre Freddie Mercury. Te prometo que al final de este video entenderás por qué este momento cambió para siempre la forma en que el líder de Queen veía su propia mortalidad y su legado. 11 de julio de 1986, Estadio de Wembley, Londres. La segunda noche del Magic Tour de Queen, ante una multitud que vibraba con cada nota de Radio Gaga. Freddie Mercury estaba en la cima de su carrera, pero también navegando en aguas turbulentas. La prensa británica había comenzado a especular sobre su salud, su sexualidad, su futuro. El SIDA ya había cobrado la vida de varios amigos cercanos, y aunque el mundo aún no lo sabía, Freddie llevaba meses lidiando con síntomas que lo aterrorizaban en privado. Esa noche, el escenario de Wembley no era solo una plataforma de entretenimiento. Era su fortaleza, su refugio, el único lugar donde podía ser completamente libre. Las medidas de seguridad eran extremas: cordones humanos, barreras metálicas, guardaespaldas entrenados. Nadie, absolutamente nadie, debería poder acercarse al rey del rock, pero el destino tenía otros planes. Freddie Mercury esa noche era pura teatralidad. Chaleco de cuero negro, pantalones ajustados, el bigote perfectamente recortado, enmarcando esa sonrisa que conquistaba estadios. A los 39 años seguía siendo una fuerza de la naturaleza, pero quienes lo conocían íntimamente notaban las señales. Había perdido peso, su energía requería más esfuerzo consciente, y entre canciones, sus ojos a veces se perdían en una melancolía que jamás mostraba al público. Brian May, Roger Taylor y John Deacon lo acompañaban como siempre, formando esa máquina perfecta que era Queen. Pero esa noche, incluso ellos percibían algo diferente en Freddie. Una intensidad más cruda, como si cada canción fuera una declaración de guerra contra algo invisible. En el público, entre miles de rostros anónimos, estaba Emma Richardson, de apenas 8 años. Había llegado con su padre, un fanático de Queen desde los años 70. Emma no entendía completamente la música, pero algo en la presencia de Freddie la hipnotizaba. Era pequeña, delgada, con cabello rubio recogido en coletas y ojos azules enormes que parecían absorber cada movimiento del cantante. Lo que nadie sabía era que Emma cargaba con una historia que cambiaría todo. Todo comenzó durante Somebody to Love. Freddie había bajado del escenario principal y caminaba por la pasarela extendida, esa lengua de metal que se adentraba en el mar de personas. Las luces estroboscópicas creaban un efecto hipnótico mientras su voz se alzaba en esas notas imposibles que solo él podía alcanzar. Emma estaba en primera fila, justo donde la pasarela terminaba. Su padre la tenía en hombros, pero ella comenzó a agitarse, estirando los brazos hacia Freddie con una desesperación que no era típica de una niña de su edad. «¡Freddie! ¡Freddie!», gritaba, pero su voz se perdía en el rugido de 80.000 gargantas. El primer guardia de seguridad la notó cuando logró soltarse de su padre y comenzó a trepar por la barrera metálica. Sus pequeñas manos se aferraban al metal frío mientras sus zapatos rojos buscaban apoyo. «Oye, niña, bájate de ahí», le gritó el guardia, pero ella seguía subiendo con una determinación sobrenatural. Freddie estaba de espaldas, perdido en el crescendo de la canción, cuando el segundo guardia intentó alcanzar a Emma. Pero la niña fue más rápida. En un movimiento que desafió toda lógica, saltó por encima de la barrera y corrió hacia el escenario principal. Sus pasos pequeños resonaban contra el metal del suelo, mientras el público comenzaba a notar la anomalía. El tercer guardia casi la alcanza. Sus dedos rozaron la camiseta rosa de Emma cuando ella dio un último salto desesperado hacia el escenario. Freddie, alertado por el movimiento en su visión periférica,
Se giró justo a tiempo para ver a la pequeña figura aterrizando a sus pies. Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Freddie bajó el micrófono. La música continuó con la banda, pero toda la atención se concentró en esos dos seres, el gigante del rock y la niña que había logrado lo imposible. Brian May fue el primero en darse cuenta. Su guitarra siguió tocando automáticamente, pero sus ojos se fijaron en la escena surrealista que se desarrollaba a metros de distancia. «¿Qué diablos?», murmuró sin dejar de tocar mientras veía a Freddie arrodillarse junto a la niña. Roger Taylor, desde su batería elevada, tenía la mejor vista panorámica. Su primer instinto fue acelerar el ritmo para llamar la atención de seguridad, pero algo en la postura de Freddie lo detuvo. El cantante no parecía alarmado o molesto, parecía intrigado. En el área técnica lateral, el manager de gira casi se desmaya. «¡Saquen a esa niña de ahí ahora!», gritó por el intercomunicador, pero los guardias vacilaron. Freddie había levantado una mano, una señal clara de «esperen». El público más cercano comenzó a murmurar. Algunos sacaron cámaras, otros simplemente observaban con curiosidad. Los padres en primera fila instintivamente abrazaron más fuerte a sus propios hijos, mientras que los fanáticos más veteranos de Queen reconocieron algo único en la expresión de Freddie. John Deacon, siempre el más observador del grupo, notó cómo los hombros de Freddie se tensaron cuando la niña comenzó a hablarle. No podía escuchar las palabras desde su posición, pero la transformación en el rostro de su amigo era inconfundible. En las primeras filas, el padre de Emma gritaba desesperadamente: «¡Emma, vuelve aquí!». Su voz se quebraba entre el pánico y la incredulidad de que su hija hubiera logrado semejante hazaña. Freddie Mercury tenía dos opciones: hacer que sacaran inmediatamente a la niña o convertir este momento inesperado en algo mágico. Como el showman nato que era, eligió la segunda. Se arrodilló completamente, poniéndose a la altura de Emma. Su voz, normalmente proyectada para llenar estadios, se suavizó hasta convertirse en un susurro. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?». Emma no respondió inmediatamente. En su lugar, lo miraba fijamente con esos ojos azules enormes, como si estuviera evaluando algo profundo en el alma del cantante. Freddie, acostumbrado a conquistar multitudes en segundos, se sintió extrañamente vulnerable bajo esa mirada infantil. La música había continuado, pero Brian había improvisado un solo de guitarra para ganar tiempo. Roger mantenía un ritmo suave, casi íntimo, como si la canción hubiera mutado en algo completamente diferente. El estadio entero parecía contener la respiración. Freddie extendió su mano, la misma que había sostenido micrófonos ante millones de personas, y gentilmente tocó el hombro de Emma. «No tengas miedo», le dijo, aunque internamente él era quien sentía una extraña aprensión. Entonces Emma habló. Su voz era clara, sin rastro del miedo que debería sentir una niña de 8 años en semejante situación. «Mi mamá me dijo que te dijera algo antes de morirse». Las palabras golpearon a Freddie como un rayo. Su sonrisa performática se desvaneció instantáneamente. En ese momento, dejó de ser el showman y se convirtió en algo mucho más humano y vulnerable. Emma se acercó más, poniéndose de puntillas para susurrar al oído de Freddie. Sus palabras fueron apenas audibles, pero cada sílaba resonó en el alma del cantante como un martillo contra cristal. «Mi mamá dijo que le dijera a Freddie Mercury que la música nunca muere, que las personas tampoco mueren realmente si siguen haciendo feliz a otros, y que no tenga miedo porque los ángeles también cantan». Freddie Mercury, el hombre que había enfrentado multitudes hostiles, críticos despiadados y su propia mortalidad en privado, se quebró completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras abrazaba a Emma con una ternura que pocos habían visto jamás. «Gracias», susurró contra el cabello de la niña, su voz ahogada por la emoción. «Gracias por traerme ese mensaje». Emma lo abrazó de vuelta, pequeña y fuerte a la vez, y por un momento mágico, 80,000 personas fueron testigos de la humanidad más pura del rey del rock. El silencio que siguió fue ensordecedor. 80,000 personas habían presenciado algo íntimo,
sagrado, sin entender completamente qué había ocurrido, pero sintiendo su importancia. Freddie se puso de pie lentamente, aún sosteniendo la mano de Emma. Sus ojos, normalmente llenos de fuego escénico, ahora brillaban con lágrimas sin disimular. Se acercó al micrófono, su voz quebrada pero poderosa. Damas y caballeros, a veces los ángeles nos visitan cuando menos lo esperamos. El público estalló en aplausos, no del tipo frenético habitual, sino algo más profundo, más emotivo. Muchos no entendían exactamente qué había pasado, pero reconocían que habían sido testigos de algo extraordinario. Brian May, leyendo perfectamente el momento, comenzó los acordes suaves de Love of My Life. Freddie asintió, comprendiendo la elección perfecta de su compañero de banda. Esa canción, siempre emotiva, ahora cobraba un significado completamente diferente. Emma permaneció en el escenario durante toda la canción. Freddie la mantuvo cerca, ocasionalmente mirándola como si fuera un talismán viviente. Cuando llegó el momento en que tradicionalmente el público cantaba el coro, la voz colectiva sonó más suave, más reverente. Al final de la canción, Freddie se arrodilló nuevamente junto a Emma. «¿Puedo pedirte un favor?», le preguntó. Ella asintió. «¿Puedes decirle a tu mamá que recibí su mensaje?». Emma sonrió por primera vez esa noche y asintió nuevamente. Las repercusiones de esa noche se extendieron mucho más allá de Wembley. Los pocos videos amateur que capturaron el momento se convirtieron en tesoros invaluables, circulando entre los fanáticos de Queen como reliquias sagradas. La prensa británica, inicialmente escéptica, no pudo ignorar los testimonios consistentes de miles de asistentes sobre la transformación visible en Freddie. Jim Hutton, pareja de Freddie en esos años, reveló décadas después que el cantante llegó a casa esa noche completamente cambiado. No paró de hablar sobre esa niña y su mensaje. Era como si hubiera recibido algún tipo de bendición, recordaba Hutton en entrevistas posteriores. El impacto en la banda fue igualmente profundo. Brian May comentó años más tarde que desde esa noche Freddie abordó cada presentación con una intensidad diferente, como si cada show fuera un regalo sagrado tanto para él como para el público. Era como si hubiera encontrado paz con algo que lo atormentaba, reflexionó May. Los fanáticos que estuvieron presentes crearon una especie de mitología alrededor del evento. Se formó un grupo informal llamado Emma's Angels, dedicado a documentar y preservar la historia. Investigaron incansablemente la identidad de la niña, pero ella y su familia desaparecieron de la vida pública tras esa noche. Musicalmente, el incidente influyó en las últimas composiciones de Freddie. Canciones como The Show Must Go On y These Are the Days of Our Lives llevaban ecos de esa revelación nocturna sobre la inmortalidad a través del arte. El momento también cambió la percepción pública de Freddie Mercury. La imagen del showman arrogante e inaccesible se suavizó, revelando a un hombre capaz de vulnerabilidad profunda y conexiones humanas genuinas. La historia de Emma y Freddie Mercury trasciende el simple encuentro entre una niña y una estrella de rock. Es un testimonio de cómo los mensajes más poderosos a menudo llegan en los momentos más inesperados, de las fuentes más improbables. Esa noche en Wembley, una niña de 8 años logró lo que décadas de terapia, religión y filosofía no habían conseguido: dar paz a un hombre atormentado por su mortalidad. Las palabras de su madre fallecida, transmitidas con la inocencia brutal de la infancia, llegaron justo cuando Freddie más las necesitaba. El mensaje era simple pero revolucionario. El arte verdadero trasciende la muerte física. Cada vez que alguien canta Bohemian Rhapsody en su auto, cada vez que We Will Rock You suena en un estadio, cada vez que Somebody to Love toca el corazón de un extraño, Freddie Mercury sigue vivo. La ironía es hermosa. El hombre que pasó su vida conquistando multitudes encontró su momento de mayor trascendencia en la conexión íntima con una sola personita. Emma le enseñó que la inmortalidad no se alcanza dominando escenarios, sino tocando almas individuales. 5 años después, cuando Freddie Mercury dejó este mundo, muchos recordaron esa noche de julio como el momento en que él finalmente entendió su verdadero legado.
No era solo el showman más grande del rock, era un canal divino para la alegría humana. ¿Tú qué piensas? ¿Crees que ciertos encuentros están destinados a suceder o fue solo casualidad que Emma llegara a Freddie justo cuando él más necesitaba escuchar esas palabras? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias que cambiaron la historia del rock.